Buen día con todo. El día de hoy voy a presentarles lo que es mi proyecto llamado ClimaMax. En lo que consiste es en medir lo que es la temperatura y la humedad de un ambiente. En mi caso lo estoy enfocando a un ambiente que es el vivero. Para ello voy a utilizar lo que es el sensor DHT11 para medir lo que es la temperatura y la humedad, y a su vez voy a utilizar lo que es un ventilador. Esto va a simular que el ventilador se va a encender de manera automática cuando el sensor de HT11 muestre un cierto valor de la temperatura. Por ejemplo, puede ser 19 grados. Si la temperatura si el HT11 muestra un valor mayor o igual a 19 grados, el ventilador va a encenderse. Todo esto va a ser enviado también a una plataforma mediante un servidor local. En mi caso voy a utilizar para ello lo que es el Arduino, voy a utilizar lo que es el Shield Ethernet, y al final, al enviar todos estos datos a esa página, pues va a mostrarse mediante gráficos y tendrán una manera de exportar en forma PDF. Bueno, vamos a pasar al desarrollo de mi proyecto ClimaMax. Para eso lo que vamos a utilizar es el sensor de HT11, que cuenta con los 3 pines. También voy a utilizar lo que es el Arduino Uno para hacer lo que es mi código en el software Arduino. Utilizaré el Ethernet Shield para el servidor. Utilizaré también un LED que va a ser la simulación de un ventilador. Es para hacer una condicional por si la temperatura, si ese sensor de temperatura llega a obtener un valor mayor o igual a un valor, perdón, eh, se encendería lo que es el ventilador. Bien. Para eso lo que haremos primero es abrir nuestro Arduino. En mi caso yo ya tengo mis códigos puestos en este Word. Lo que primero se haría es incluir las librerías. Esta es la librería para el Ethernet Shield, la librería para el Ethernet Shield y la librería del sensor DHT11, que es el DHT.h. Luego vamos a definir lo que es los pines. Por ejemplo, para el DHT11 utilizaré el pin 2. Y aquí voy a definir qué sensor estoy utilizando, y que el sensor DHT11 y el sensor DHT22 tienen una similitud de funciones. Si es para sensor de temperatura y humedad, pues podemos utilizar cualquiera. Si utilizaríamos el DHT22, se cambiaría nada más estos dos dígitos y cambiarlos por el DHT22. Luego lo que vamos a hacer es instanciar lo que es nuestros pines. Por ejemplo, aquí tengo para el ventilador o para mi LED, una de los dos. Utilizaré el pin 3 y para el sensor utilizaré el pin 2. Instanciaré el sensor de 1 y 10, daré lo que es un nombre. Bien, ahora lo que vamos a venir la configuración del Ethernet Shield. Bien, aquí voy a configurar, por ejemplo, lo que es la Mac que está en el reverso del Ethernet Shield. Tiene un sticker donde muestra la Mac. Ahí se va a colocar esa misma Mac, se va a tener que colocar aquí. En mi caso este es mi Mac. El siguiente es el código, perdón, la dirección IP de mi computadora, de mi PC en este caso. Eso se lo puede lograr aquí sacando en lo que es, por ejemplo, con el CMD. Bien, CMD. Acá pondríamos ipconfig y aquí nos muestran todo lo que es las direcciones IP. Y como podrán ver, mi dirección IP de Ethernet es esta.
y es la misma que he copiado aquí en mi Arduino. El de aquí es la IP del servidor. Simplemente se tendría que colocar lo que es una dirección IP que estén dentro de la misma máscara de subred. En este caso he puesto 8 ya que no se está utilizando el número 8. O sea, poner una dirección IP que estén dentro del rango de la máscara de subred, pero que sea muy diferente a la IP. Vamos a iniciar en este momento. Y también el plug lo que es del ventilador, o sea, la salida. En mi caso es el 8. Perdón, en mi caso es el número 3. Aquí, número 3. Y luego iniciamos nuestro sensor de HT11 con DH.Begin. Begin es para iniciar tanto como el Ethernet, el serial y el DHT11. Luego continuaríamos con el void loop. En el void loop, aquí lo que estoy es leyendo lo que es la humedad y con este código y la temperatura con este código que es read temperature. Estos instancias son jaladas de esta instancia que hemos instanciado antes. Con esto lee la temperatura y con esto lee la humedad. Luego sí iríamos a las impresiones. Por ejemplo, en mi caso sería temperatura, humedad, ya en grados centígrados lo que es la temperatura, la humedad en porcentaje. Es lo que se va a mostrar aquí en el monitor serie. Continuaríamos con un break, con un delay, conocido como delay, una pausa de 1 segundo. O sea, cada 1 segundo enviaría datos. Pero eso de acá también es modificable. Podría ser cada 1 minuto, cada 10 minutos. Luego vamos a venir a la parte de las condicionales. En mi caso, por ejemplo, sería esta mi primera conexión, pero mi primera condición. Por ejemplo, tenemos si el cliente, en este caso el de Tennessee, está conectado al 80, al servidor, que es mi servidor, pues enviará lo que es los datos con un get. Ese es el comando en sí para enviar los datos del Arduino hacia mi localhost. Por ejemplo, tomaría los datos con el get, luego llamaría a mi primera carpeta, mi carpeta mayor, que en mi caso tengo como llamado Arduino, y luego a mi siguiente dato que está en PHP, mi siguiente archivo, que está como conexión arduino.php. Así es como lo tengo. Aquí también imprime lo que es la humedad en PHP, la temperatura. Y aquí tiene también lo que es el Arduino en usuario. Muy bien, si todo está de manera correcta, si todo esto cumple, pues lo que nos mostrará es enviado con éxito al archivo controller index y módulos herramientas también, porque tengo otras carpetas que ya luego mostraré cómo lo estoy creando. Y si esto no está de manera adecuada, pues me mostrará este error que es fallo en la conexión. Esa es mi primera condición. La siguiente es otro if.
en la cual me muestra si el cliente está conectado. O sea, el print va desconectando, es cuando lo estamos desconectando. Y el cliente pone stop o pone flash. Su, su delay lo he quitado porque a veces no hay mucho, en sí ese if no tiene un else, así que no tengo problema con ello. Eh, la condición siguiente es para mí una de las más importantes, ya que con esta condición permite el funcionamiento de mi LED, o mejor dicho, que está simulando el ventilador. En mi caso, por ejemplo, si digo aquí que la temperatura es mayor o igual de 23, mi ventilador se encienda o mi LED se encienda. Y aquí muestra el Digital Gray, que es para alzar y encender el ventilador. Y la temperatura, pues volverá a leer la temperatura normal. Y aquí también tenemos digital bajar. Pues si todo eso termina, pues empieza el Digital Gray, ventilador, bajar. Este es uno de mis comandos más importantes, por decirlo así, ya que si en el invernadero pues está con una temperatura ambiental muy alta, para poder controlar esa temperatura, pues encenderíamos lo que es el ventilador. En mi caso le voy a poner un valor más bajo, como por ejemplo el 20 o 21, ya que por ahora la temperatura ambiental está bastante baja, o sea, no, es muy difícil que llegue hasta los 23, pero igual forma no hay problema, pondré 21. Y esta sería toda la parte de mi código en Arduino. Vamos a compilar. Bien, luego lo que vamos a hacer, que voy a hacer, es lo siguiente. Voy a tener que subir, ya es momento de probar mi proyecto. Voy a subir vamos a compilar por si no se ha movido algo, he colocado algo. Una vez compilado, ya está compilado. Lo que toca ahora es subir. Vamos a conectar mi Arduino. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una base de datos aquí en PHP admin. Mi proyecto se llamará ClimaMax. Bien, el nombre entonces será sensor, perdón, la llamaré tabla sensor. Tenemos campos. Uno de ellos voy a poner lo que es el ID, que va a ser autogenerado. Y también tendré la llave primary key. Tendré la columna temperatura, la columna humedad y por último tendré la columna fecha. Tendría en todo caso 4 columnas. Aquí por ejemplo vamos a mostrar lo que es el ID, el tipo int, y este será auto increment. Y aquí, como les dije, va a ser generado como primary key, o sea, como la llave primaria. Luego vendría a ser temperatura, humedad y fecha. Ya. Disculpa. La temperatura va a ser un int, perdón, va a ser un varchar. Vamos a poner varchar. Y la fecha va a ser un date. Podremos guardar. Introduzco longitud válida. En valores, pues pondremos 10 a cada uno, porque no, y eso es mucho incluso.
Muy bien, se ha creado mi tabla. Aquí podemos ver ID, temperatura, humedad y fecha en mi tabla sensor. Aquí se puede ver lo que es la estructura, el SQL. Aquí podemos ejecutar los comandos, pero como en este caso todo lo hace el Arduino, ya no es necesario. Bien, ahora lo que pasaríamos a hacer es crear en el SAM. Iríamos a SAM, o iríamos en htdocs, es la dirección en sí donde están todos los proyectos creados. En mi caso, como ya lo habíamos mencionado, aquí es el nombre Arduino, me parece. Sí, lo tengo como Arduino. Bien, aquí yo ya he creado mi carpeta. Aquí tenemos 3 carpetas y un PHP, que es el index, en las cuales aquí pues muestra simplemente el gráfico, o sea, va a mostrar el menú que mi página va a tener, que simplemente va a mostrar gráficos. Tendremos la carpa de lo que es los recursos, y aquí tengo algo muy importante, que son mis códigos de gráfico. Por ejemplo, en index esto se me ha movido. En index tengo estos datos. Ahora lo voy a mostrar cada uno en qué consiste. Bien, aquí tenemos lo que es los estilos de mi pequeña página, que simplemente, bueno, vamos a mostrar un poco de gráfico. Aquí llama al gráfico temperatura. ¿Dónde tengo esto? Aquí. Este es he dividido el gráfico, aquí está, perdón, ese es el código para el gráfico de temperatura, pero he dividido el gráfico en dos, que uno es para temperatura y el otro es para la humedad. Como podemos ver aquí en la temperatura, pues requiere lo que es la conexión PHP, lo que es conectar mi base de datos, el servidor. Vamos a ver aquí lo que es, de igual manera, lo más importante que tengo, que es mi select, de donde jala. Aquí claramente podemos ver que jala la fecha de la tabla sensor y lo ordena por ID en descenso con un límite de 10. Quiere decir que mis gráficos van a mostrar 10 valores como límite de forma descendiente, de lo que es la fecha y hora, de lo que llama. Pero aquí podemos ver que llama el reporte ClimaMax, temperatura y humedad con Arduino. Este es el título de mi página. Ya. Aquí podemos ver lo que viene a ser los valores de Arduino. Estos simplemente son textos que yo le quería poner esos nombres. Valores de Arduino. Aquí tenemos las direcciones. El nombre, en este caso le voy a poner nombre temperatura, y aquí es lo más importante, que jala la temperatura. Aquí podemos ver que con este select es que llama la temperatura y los coloca en el gráfico, o sea, jala de la base de datos.
De igual forma, con humedad pasa lo mismo. Como podemos ver, sigue también mi título de reporte clima temperatura y humedad con Arduino. Aquí podemos ver que de igual forma llama lo que es la fecha, porque en ambos gráficos se va a mostrar la fecha en la cual se está ejecutando este proyecto. De igual forma tendré el valor de Arduino, y aquí tenemos lo más importante, que es jalar de la base de datos lo que es humedad, o sea, del campo humedad, de lo que tenga aquí en humedad, es lo que va a mostrar o va a jalar a mi página web mediante el gráfico. Por siguiente, algo que no había explicado, pues aquí es la conexión. Aquí lo que únicamente llama, o aquí donde se conecta, es mi base de datos. O sea, mi código con la base de datos, con mi base de datos llamada ClimaMax. Primero llama a lo que es la dirección IP, en mi caso es un localhost, o también se puede colocar lo que es la IP mostrado aquí en el CMD, pero me acostumbro, me siento mejor con localhost. El usuario, que es root, por defecto es root, y mi base de datos, ClimaMax. Aquí podemos ver que así como el root es un usuario, pues tiene que tener una contraseña, pero en mi caso no tiene contraseña, así que lo ponemos totalmente vacío. Es así como se conecta mi base de datos. Aquí tenemos las conexiones del Arduino. ¿Cómo llama al Arduino? Tenemos la base de datos, está en localhost, el username con root, password, no tiene password, ya lo había comentado, y el nombre de mi base de datos, que es ClimaMax. Aquí podemos ver que si pasa un error, pues me sale conexión fallida, y si no, pues la conexión está perfecta. Lo que no había explicado es esto, que es el generador de PDF. En mi página web mostrará lo que es los gráficos. Esos gráficos serán jalado de un patrón que es de Google. Ya mostrarán los gráficos con sus respectivos datos, pero aquí podemos ver que se va a generar un PDF, o sea, va a tener un botón en la cual pues llame a lo que es los datos ya obtenidos, por ejemplo en mi caso, que es el ID, la humedad, la humedad, temperatura. O sea, del ID jala la humedad, de la humedad jala la temperatura, temperatura de la fecha hora, y luego la fecha y hora. Aquí es como podemos observar, es que llama, selecciona la columna ID, selecciona la columna temperatura, selecciona la columna humedad, fecha y hora, de la tabla sensor, que es mi tabla sensor. Y aquí podemos ver lo que es parte de los estilos, en qué tipo de letra, Arial, en negrita, del tamaño 11, y este es el campo, los campos de cada uno, donde se van a mostrar. Bien, aquí podemos ver que es... No, no. Bien, ahora vamos a subir el proyecto. Subimos. Está subiendo. Subido. Muy bien. Vamos a darle un monitor serie.
temperatura 16 grados, humedad 66 grados, perdón, 66%, 65, 66. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que se cumpla este while, que tiene que estar en 21. Creo que primero hay que bajarlo a 18 porque la temperatura es muy difícil. Voy a poner algo caliente al lado del sensor. Muestra 17 grados de temperatura y humedad 66. Cuando la temperatura debe estar mayor o igual a 18, debe mostrarme ventilador conectado y en mi circuito debe prenderse lo que es el foquito o empezar el ventilador. Como vio, ya llegó la temperatura 18. Acaba de mostrar ventiladores encendidos. Vamos a ver si puede llegar. Otra vez llegó ventiladores encendidos y en mi casa se prendió mi foquito. Ventiladores encendidos, y cuando ya se regula la temperatura vuelve a mostrar su temperatura normal. Vamos a esperar un poco porque se ha mantenido caliente. Está con grado 18 todavía, por eso me muestra ese valor. Está caliente mi sensor. En mi caso todavía sigue prendido lo que es el... Vamos a soplar un poco. Estoy retirado, estoy doradito. Creo que se mantuvo en un grado 18. ¿Segura? ¿No lo cambiaste? Amor, estoy grabando, chistoso. Bueno, vamos a volver a probar aquí. A ver. Si la temperatura está mayor a 18, se va a poner ventiladores encendidos, tal cual. Y por ahora se mantiene. Bien, aquí lo que he cambiado es el valor a 19 porque el sensor está un poquito caliente. Vamos a subir el proyecto, el Arduino, compilar primero. Subido. Ahora vamos a ver el monitor serie. La temperatura es 18 con humedad 64, 18 con humedad 65, 64, 64. Y vamos a darle un poquito de calor al sensor para que pueda mostrar, para que pueda encender el ventilador o prender en mi caso el foquito. No funciona. Vamos a darle un poquito de calor para que llegue a temperatura 19. Muy bien. Y ahí, como podemos observar, aparecen ventiladores encendidos con una humedad de 70, 72, 70. Bien, cuando esto regrese a su estado normal, volverá a mostrar lo que es la temperatura y la humedad tal cual como esto.
Lo que voy a hacer ahora es visualizar que los datos se estén enviando. Bien, aquí podemos ver los primeros datos que se han enviado. Como ya dije, el ID es increment, es auto increment. Ahora que voy a hacer es entrar a mi localhost y vamos a colocar mi proyecto que es admin. Aquí está. ¿Ver? Los datos está actualizando nuevamente. Como podemos ver, está enviando los datos y se va a mostrar 10 datos nada más. Está actualizando. 17 temperatura, acá podemos ver la fecha, de igual forma aquí podemos ver la fecha, que es de esto. Bien, tenemos este gráfico, temperatura y humedad. Como ya les había mencionado, aquí tenemos un generar reporte PDF. Bien, aquí podemos generar el reporte PDF de los 12 primeros. Había puesto 10 o 12. 12. Aquí podemos ver la humedad, todos los datos de la humedad, la temperatura, la fecha y la hora. Como podemos ver, esto sería todo mi proyecto. Aquí mostramos en gráficos los datos enviados. Ahí se vuelve a actualizar. Eso sería todo. Gracias. Podemos observar que el sensor está captando temperatura de 19 grados, tal cual como muestra aquí mi comando, mi código, perdón, que si es mayor o igual a 20 grados, ese es el momento oportuno para encenderse mi ventilador. En mi caso va a ser mi foquito. Vamos a hacer la prueba de darle un poquito de calor para que cuando pase los 20 pueda encenderse mi foquito, mi ventilador en este caso. Siguen 19 grados. Bien, acaba de llegar a los 20 grados y como podrán observar ha encendido mi foquito y se muestra aquí en el serial ventilador encendido, y cuando esto vuelva a su normalidad es cuando volverá a mostrar los datos en el serial. Eso sería la parte prueba de electrónica. Gracias.